Si tienes curiosidad por saber qué sucede entre bastidores, estás en el lugar correcto. Aquí encontrarás amoríos secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete y no te pierdas la historia desde dentro. La tensión en el mundo de la televisión no deja de crecer, y esta vez el epicentro tiene nombre y apellido: Mahsine Meravet. En medio de una oleada de rumores, su declaración ha sacudido el terreno mediático. En un tono contundente, Mahsine alzó la voz para desmentir lo que muchos ya daban por cierto. Frente a cámaras, con un rostro serio pero sereno, lanzó la frase que ahora todos repiten: "No creo estas mentiras". Los pasillos del set están más inquietos que nunca. Todo comenzó cuando algunos medios insinuaron situaciones comprometedoras que involucraban a la actriz. Sin embargo, Mahsine no tardó en reaccionar. Esta vez, no optó por el silencio. Tomó la palabra y marcó límites. Su firmeza dejó claro que no tolerará más manipulación de su imagen ni de su vida personal. Los rumores, según afirman fuentes cercanas, venían cargados de una clara intención de perjudicarla. Hablaban de traiciones, engaños y secretos que, según Mahsine, jamás existieron. Su reacción no solo fue enérgica, sino también emocional. «Estoy cansada de que jueguen con mi nombre», expresó con voz temblorosa pero determinada. Las redes sociales se encendieron con mensajes de apoyo y solidaridad hacia ella. En su intervención, Mahsine no señaló culpables directamente, pero muchos ya apuntan a un círculo muy cercano. Las indirectas fueron más elocuentes que cualquier acusación formal. Mencionó personas que se disfrazan de amigos y mentiras tejidas en la oscuridad. Palabras que se clavaron como dardos en un ambiente ya cargado de sospechas. Su declaración no fue improvisada. La actriz decidió hablar en un evento público, rodeada de prensa, sin filtros ni intermediarios. Quería que se escuchara su versión sin distorsiones. Cada palabra suya parecía ensayada, medida, pero al mismo tiempo honesta. Mahsine estaba decidida a no quedarse callada esta vez. Durante la intervención, sus ojos se llenaron de lágrimas por momentos, pero nunca perdió la compostura. El público presente no pudo evitar conmoverse ante su sinceridad. «No soy perfecta, pero no soy culpable de lo que dicen», dijo entre aplausos. Fue un momento catártico tanto para ella como para quienes la siguen desde hace años. Lo más impactante fue cuando la actriz aseguró que está preparada para tomar acciones legales si los ataques no cesan. Es una declaración que cambia completamente el tono del conflicto. El juego de los rumores podría tener ahora consecuencias reales. Mahsine parece dispuesta a luchar con todas las armas legales a su alcance. Los medios, que antes especulaban libremente, ahora observan con cautela. La actriz ha trazado una línea clara entre la crítica y la difamación. La industria del espectáculo se ha sacudido con este giro inesperado. Lo que era una historia más en los tabloides se ha convertido en una batalla por la dignidad. Lo más sorprendente del caso es la falta de apoyo visible por parte de algunos de sus colegas más cercanos. Muchos esperaban que ciertas figuras salieran en su defensa, pero el silencio ha sido ensordecedor. Mahsine no lo mencionó directamente, pero sus gestos lo dijeron todo. Se siente sola, traicionada por algunos y usada por otros. Uno de los momentos más virales del día fue cuando dijo: «Prefiero que me odien por decir la verdad, a que me quieran por aceptar la mentira». Esa frase ya circula por todas las plataformas, compartida por miles de fans. Su mensaje ha calado hondo. Ya no se trata de un simple desmentido, sino de una postura frente a la industria entera. En redes sociales, los hashtags relacionados con Mahsine no paran de crecer. La actriz se ha convertido en símbolo de integridad para muchos. Su decisión de enfrentarse a los rumores sin miedo ha sido celebrada ampliamente. Incluso quienes no seguían su carrera han comenzado a admirar su valentía. Mientras tanto, los programas de entretenimiento debaten sobre quién está detrás de la supuesta campaña en su contra. Algunas teorías apuntan a antiguos conflictos en el set, celos profesionales y hasta desamores del pasado. Todo el mundo quiere saber quién está detrás de las mentiras que menciona Mahsine. La actriz ha dejado claro que esta no será la última vez que hable. Prometió contar su verdad cuando llegue el momento adecuado. Muchos creen que guarda información explosiva que podría cambiar el rumbo de la historia.
Lo cierto es que la tensión no ha terminado y las próximas declaraciones podrían ser aún más reveladoras. Mientras tanto, su entorno más cercano ha reforzado su apoyo. Amigos, familiares y algunos miembros del equipo técnico han salido a hablar bien de ella. Es una mujer honesta, que nunca se esconde, dijo uno de sus compañeros. Las voces a favor comienzan a equilibrar el ruido de los rumores. Pero Maasine no solo lucha en el plano mediático. En lo personal, también atraviesa momentos difíciles. Según fuentes cercanas, la presión ha afectado su ánimo y su salud. Aún así, no ha cancelado compromisos laborales ni ha abandonado el set. Sigue adelante, demostrando una fortaleza admirable. El impacto de sus declaraciones ha sido tal que incluso algunas marcas con las que trabaja han salido a respaldarla públicamente. Estamos con Maasine, se leía en una de las historias publicadas por una reconocida firma de moda. Ese gesto no pasó desapercibido y fue celebrado por sus seguidores. Algunos expertos en medios señalan que este escándalo podría tener consecuencias también en la narrativa del programa en el que participa. Todo afecta al producto final, dicen. Y es cierto. Cuando la vida real se mezcla con la ficción, los límites se difuminan. El público consume ambas versiones con la misma voracidad. Lo que está claro es que Maasine no se dejará derribar tan fácilmente. Su carrera no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo constante. Y ahora, más que nunca, parece dispuesta a proteger lo que ha construido. Su verdad está por salir a la luz, y promete sacudir muchas certezas. Los fans de la actriz se han organizado para apoyarla activamente. Campañas en redes, vídeos de respaldo, mensajes públicos. Maasine no está sola, aunque a veces así lo parezca. La fuerza de su comunidad es otro factor que ha descolocado a quienes esperaban verla caer. Las preguntas siguen sin respuestas. ¿Quién está detrás de los rumores? ¿Qué se pretende lograr con estas mentiras? ¿Hasta dónde llegará Maasine en su defensa? Las incógnitas generan más atención, más debates, más audiencia. Y eso, en el mundo del espectáculo, es una moneda de doble filo. En medio de todo este revuelo, la actriz sigue grabando. No ha dejado de trabajar ni un solo día. Sus compañeros de rodaje la describen como profesional, puntual y comprometida. Nada parece sacarla de su eje cuando se enciende la cámara. Es en el set donde, dicen, se siente realmente libre. Lo cierto es que el tiempo pondrá cada cosa en su lugar. Las verdades saldrán a la luz, como siempre ocurre. Maasine ha abierto la primera puerta, y con ello ha iniciado un camino sin retorno. De aquí en adelante, cada palabra suya será observada con lupa. La batalla apenas comienza. El público, por su parte, observa con atención. Algunos dudan, otros la apoyan sin condiciones. Pero todos coinciden en una cosa: Maasine ha tenido el coraje de enfrentar el escándalo de frente. Y eso, en este mundo, no es poca cosa. No cualquiera se atreve a mirar a la cámara y gritar: "No creo estas mentiras". El escenario está listo para el próximo acto. El silencio de algunos será tan revelador como las declaraciones futuras. La actriz ya dejó claro que no se quedará de brazos cruzados. Sus palabras han marcado un antes y un después en la historia que hoy nos tiene a todos pegados a la pantalla. Una cosa está clara: el tiempo de callar ha terminado para Maasine Meravet. Su grito resonó como un eco potente que nadie puede ignorar. A partir de ahora, la verdad tiene nombre, tiene rostro y tiene voz. Y esa voz no piensa callarse nunca más. Aquí late el corazón del chisme. No olvides darle me gusta, comentar y suscribirte a mi canal. Prepárate para la próxima bomba.